En un video anterior hablamos de las matemáticas típicas que se requieren para un grado de ingeniería. Si no lo has visto, te dejo un enlace en la descripción para que lo veas. En este video nos vamos a enfocar en aquellas asignaturas de ciencias básicas que suelen entrar dentro de la categoría de física o química, de qué tratan, cuáles libros de texto suelen ser recomendados y su nivel de dificultad. Debido a la gran variedad de asignaturas posibles y las combinaciones que se pueden dar en un programa específico de una carrera, decidí seleccionar las que considero más conocidas y las dividí por áreas del conocimiento en química, física general, física intermedia y fenómenos de transporte. Comenzamos con la química, que es el estudio de las transformaciones de la materia. La ventaja de estas asignaturas es que no requieren matemáticas más allá de las básicas y los laboratorios son entretenidos. Sin embargo, se requiere cierto nivel de memorización. Se comienza con química general, donde se estudian los fundamentos, como la estructura atómica y estados de la materia, la conservación de masa y energía en las reacciones químicas, así como la rapidez de estas o la cinética. Se estudia el equilibrio químico y finalmente la electroquímica, que es la importante conversión de energía química en electricidad o viceversa. Los libros que se recomiendan son el de Atkins y Jones, Principios de Química, de la editorial Médica Panamericana, y Brown y otros, Química, la ciencia central, de la editorial Pearson. Se continúa con química orgánica, donde se estudia la química de los compuestos del carbono, en particular cuando viene acompañado de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, entre otros. Se estudian los grupos funcionales orgánicos, sus propiedades, su preparación y reacciones. Esta sin duda fue mi química favorita en la universidad, tanto que aún hoy en día en mi vida profesional me es útil. Los libros que se recomiendan son el de Morrison y Boyd, Química Orgánica, de la editorial Pearson, y el de Solomons, Química Orgánica, en 2 volúmenes, de Limusa Wiley. Se cierra este ciclo con Química Analítica, donde se estudia el análisis cualitativo y cuantitativo de elementos y compuestos químicos. Esta sería como la química de los CSI y de la investigación policial. Allí lo que se estudian son métodos químicos e instrumentales para determinar la composición de muestras desconocidas. El libro que más se recomienda es el de Skoog y otros, Fundamentos de Química Analítica, de la editorial Cengage. Bueno, aunque la química general se suele estudiar en todas las carreras de ingeniería, la química orgánica y la analítica suelen estar más asociadas a las ingenierías más afines a la química, como la ingeniería química, obviamente, la de petróleos, la ambiental, la de alimentos, la de materiales, etc. Esta es la dificultad que doy a estas asignaturas. Seguimos con la física general, que es el estudio del movimiento de los cuerpos materiales y de las causas de dicho movimiento. Estas asignaturas suelen estudiarse a la par del ciclo de los cálculos, que son sus correquisitos, y normalmente se divide en 3 etapas. Física 1, donde se estudia mecánica newtoniana, es decir, las leyes de Newton, así como la gravitación universal. Física 2, donde se suelen estudiar los campos eléctricos y magnéticos, desembocando finalmente en las ecuaciones de Maxwell, que son las leyes fundamentales del electromagnetismo. Y física 3, donde se estudia por un lado oscilaciones, que son ondas y óptica, y por el otro lado fundamentos de física moderna, es decir, relatividad especial y mecánica cuántica básica. Los libros que se suelen recomendar son el de Halliday, Resnick y Crane, Física, en 2 volúmenes, de Compañía Editorial Continental, y el de Serwaite y Jewett, Física para Ciencias e Ingeniería, también en 2 volúmenes, de Cengage. Cabe notar que estos 2 libros se pueden conseguir en un solo volumen integral en la edición en inglés, pero es muy importante fijarse cuando se consigue un libro de física en inglés que este libro sea de University Physics, que es física basada en cálculo. Los libros que se llaman College Physics son física donde no se hace un uso importante del cálculo, y estos no sirven para ingenierías. Otras recomendaciones de libros que a mí me parecen muy buenos como libros de soporte son, por un lado, el de Hewitt,
Física Conceptual de la editorial Pearson, que es un libro que básicamente, como lo dice su título, ayuda a entender mejor los conceptos de la física sin usar extensivamente las matemáticas. Y por otro lado están las lecciones de física de Feynman, Layton y Sands, en 3 volúmenes, de El Fondo de Cultura Económica, que es uno de los libros de física más famoso del mundo. Este libro me parece muy bueno porque la explicación de los conceptos es nítida y tiene el sabor de ser la transcripción de las clases que dio el premio Nobel Richard Feynman en los años 60 en el Caltech. Si quieres leer este libro gratis en línea o incluso si quieres escuchar las clases de Feynman, puedes hacerlo en una página que para tal fin tiene el Caltech y te dejo el enlace en la descripción. Bueno, Física 1 y Física 2 suelen ser estudiadas en casi todas las ingenierías y Física 3 no tanto. Esta suele reservarse sobre todo para las ingenierías eléctrica, electrónica y afines. Esta es la dificultad que doy a estas asignaturas. Continuamos entonces con la física intermedia, donde se estudian básicamente los mismos temas que en física general, especialmente Física 1 y Física 2, pero con un mayor nivel de profundidad, no solo físico, sino también matemático. Por eso en estas asignaturas se suele hacer un uso importante del cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales, asignaturas que son necesarias por lo menos como correquisitos. Se inicia con la estática, que es la física del equilibrio mecánico, y en la que se analizan las fuerzas en diferentes estructuras como vigas, cables, cerchas, entre otras. Se continúa con la dinámica, que es el estudio matemático del movimiento de las partículas y los cuerpos rígidos. Esta tiene un enfoque vectorial, pues se estudia el movimiento en 2 y 3 dimensiones. Los libros que se suelen recomendar son el de Beer y otros, Mecánica Vectorial para Ingenieros, donde hay un volumen de estática, otro de dinámica y es de McGraw-Hill, y el de Hibeler, Ingeniería Mecánica, donde también se tiene un volumen de estática y otro de dinámica de la editorial Pearson. También tenemos Teoría Electromagnética, donde se estudian los campos eléctricos y magnéticos, tanto estáticos como oscilantes, y se estudian las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia. Esta es la asignatura de física que más hace uso extensivo del cálculo vectorial, o sea que suele ser un requisito importante para poderla estudiar. Los libros más recomendados son el de Haidt y Bach, Engineering Electromagnetics de McGraw-Hill, y uno que me gusta mucho es el de Wangsness, Campos Electromagnéticos de Limusa. El cálculo vectorial suele ser tan importante acá que estos libros suelen traer como primer capítulo un repaso de cálculo vectorial. Cerramos este ciclo con la termodinámica clásica, que es el estudio de los sistemas térmicos, así como la energía y la entropía. Se estudian las 3 leyes de la termodinámica desde el punto de vista de la sustancia simple compresible. No se trata en esta etapa de las mezclas. Y se habla también de las máquinas térmicas. Esta sin duda fue mi asignatura favorita de la carrera. Los libros que se suelen recomendar son el de Moran y otros, Fundamentals of Engineering Thermodynamics de Wiley, del que hay una edición en español, pero me parece que no está muy actualizada, y el de Bornacki y Sontag, Fundamentals of Thermodynamics de Wiley. Si estás haciendo una carrera más afín a la química, probablemente te recomienden Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith y otros, de la editorial McGraw-Hill. Otras recomendaciones de libros para estas asignaturas, libros que a mí personalmente me gustan mucho y que están en otro nivel, que te llevan a otro nivel del conocimiento, son el de Fundamentos de la Mecánica de Sinch y Griffith, que es todo un clásico. Está también Electromagnetic Theory de Stratton, un libro avanzado de electromagnetismo. También es importante acá el de Lecciones de Física de Feynman, especialmente los capítulos de termodinámica del volumen 1 son bastante explicativos y muy claros, y en el volumen 2 como soporte de teoría electromagnética. Y finalmente el de Advanced Engineering Thermodynamics de Adrián Bellán, de la editorial Wiley. Este es un libro que trata tópicos históricos, matemáticos y técnicos, y está muy bien escrito. Es un libro que me gusta muchísimo.
Bueno, la dinámica y la estática se suelen estudiar en carreras más relacionadas con la mecánica, como ingeniería mecánica, obviamente, ingeniería civil, aeronáutica, mecatrónica, etc. Mientras que la teoría electromagnética está más asociada a las carreras de ingeniería eléctrica, electrónica y afines. Y finalmente la termodinámica se estudia por un lado en las carreras afines a la química que hemos mencionado, así como las carreras afines a la mecánica. Esta es la dificultad que dado estas asignaturas, siendo en mi concepto teoría electromagnética la única asignatura de todo este ciclo que menciono que tiene una dificultad alta. Finalizaré hablando de los fenómenos de transporte, que son el estudio del transporte o transferencia de masa, momentum, energía y en general de cantidades o magnitudes físicas que se conservan. Estas son asignaturas de mitad de carrera donde se asume ya un conocimiento del cálculo vectorial y de las ecuaciones diferenciales. Está la mecánica de fluidos, donde se estudian las ecuaciones de la hidrostática y del flujo de fluidos, tanto en régimen laminar, es decir, ordenado, como turbulento, que es desordenado, y está muy enfocada al diseño de los sistemas de flujo. Vale aquí mencionar que en el canal hay un video acerca de la ecuación de Navier-Stokes, que es la más importante de la mecánica de fluidos. Te dejo el link en la descripción. También está la transferencia de calor, donde se estudian las ecuaciones de la conducción, la convección y la radiación térmicas, y está muy enfocada al diseño de intercambiadores de calor. En el canal hay un video acerca de la conducción de calor en 2 dimensiones y del cual te dejo el enlace en la descripción. Los libros que se suelen recomendar son el de Schengel y Zimbala, Mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones, de McGraw-Hill. También está el de White, Mecánica de fluidos, también de McGraw-Hill. Está el de Schengel, Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones, de McGraw-Hill. Y el de Incroper y de Witt, Fundamentos de transferencia de calor, de Pearson. Otros libros que me gustan a mí más y que pueden subir tu nivel en el conocimiento de los fenómenos de transporte son, por ejemplo, el de Adrian Bellan, Heat Transfer, de John Wiley y Sons, un libro excelente de transferencia de calor. Y para las carreras más relacionadas con la química puede ser muy interesante el de Bird y otros, Introductory Transport Phenomena, de la editorial Wiley, que es un libro clásico donde se habla de la transferencia de momentum, de energía y de masa. Finalmente, un libro mucho más simple pero bastante divertido es el de Levenspiel, Flujo de fluidos e intercambio de calor, de Reverté. Estas asignaturas normalmente se estudian sobre todo en las carreras más relacionadas con la mecánica y con la química que ya he mencionado. Y este es el grado de dificultad que doy a estas asignaturas. Con esto terminamos. Me gustaría conocer tu opinión, déjala en los comentarios, con qué concuerdas y con qué no, así como tus recomendaciones de libros si tienes alguno que no mencioné y te parezca bueno. Gracias y hasta pronto.